Algo tan sencillo como cantar en la calle o expresar tu opinión a viva voz molesta a algunas personas. ¿Habría entonces que prohibirlo? Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. La libertad religiosa se está viendo amenazada cada vez más en los espacios públicos españoles. Con demasiada frecuencia se interfiere este derecho fundamental de la democracia, con excusas y normativas cuyo único sentido es la intolerancia. Hoy vamos a conocer algunos detalles preocupantes de esta tendencia que saca del baúl de los recuerdos algunas cosas que nunca deberían salir. Pues para hablar sobre espacios públicos y libertad religiosa tenemos de nuevo con nosotros a Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación Protestante, y a Ruth Álvarez, abogada de la misma federación. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues muy bienvenidos, Ruth y Mariano. Sería bueno que nos informaseis sobre qué está pasando, qué necesidad hay de que tratemos este tema. Bien, en los últimos años hemos detectado algunos problemas en lo que es la realización de manifestaciones de las creencias religiosas en el espacio público. ¿Qué es una manifestación de la creencia religiosa? Pues básicamente podría consistir en un acto para orar por determinadas personas, o un acto donde se está reconociendo una forma específica de la Iglesia evangélica, algo en el que utilizamos ese espacio público para proclamar quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? Y qué predicamos. Pues en particular hemos encontrado algunas dificultades en algunos ayuntamientos que están prohibiendo la realización de un acto de contenido religioso simplemente por el hecho de que es de contenido religioso, ¿no? Que es algo llamativo. También nos hemos encontrado supuestos en los cuales, aun permitiéndonos la realización del acto, a cambio te piden que pagues una tasa que a veces es unas cantidades muy cuantiosas y que impiden finalmente desarrollar ese acto. Y también últimamente nos estamos encontrando con ciertas actitudes por parte de los agentes policiales, actitudes de intimidación, de presión hacia las personas que intentan evangelizar en la calle, que al final tienen como consecuencia que no se pueda desarrollar de forma normalizada ese acto religioso en la calle. Y podríamos decir entonces que estamos encontrando más limitaciones hoy en día que hace 20 años a este ejercicio de la libertad. Absolutamente y lamentablemente. Estamos teniendo limitaciones que son propias de la época de la dictadura en España y de todo tipo de limitaciones. Por ejemplo, que pongan una multa a alguien por el solo hecho de predicar en la calle y que se lo lleven detenido. Eso solo ocurría en la época de Franco, hoy está volviendo a ocurrir. Por otro lado, en un pueblecito pequeño ha pasado No, eso. en la capital de España. En Madrid. En la capital de España y en el centro de la capital de España. O sea que es una situación que sepamos, no se ha producido nunca pues en las procesiones ni en ningún otro sitio. Ocurre pues con los evangélicos, que su presencia es considerada molesta por algunas autoridades y agentes que yo creo que, abusando de lo que es su responsabilidad de defender el orden público, tratan de limitar que las personas puedan también manifestar su fe. Pueden pensar que es que eso se hace porque el espacio público es de todos y tiene que ser un espacio laico, situación que no es verdad. Pero además, lo que no es verdad es esa afirmación. Lo que tiene que ser laico es la administración del Estado. El espacio público es un espacio plural. El espacio público no tiene que ser laico, tiene que ser abierto a todas las confesiones, a todas las ideas políticas de todo tipo. Pero el Estado, las autoridades públicas sí que deben ser neutrales, no primando una confesión o una idea, sino dejando lugar a todos los demás. Y esa es la gran confusión que existe en España y es el gran problema que estamos padeciendo las confesiones religiosas minoritarias en la actualidad. Entonces, según usted, estas restricciones se están llevando a cabo de forma bastante específica con las confesiones evangélicas. ¿Las demás confesiones no se están viendo afectadas? Pues efectivamente se pueden ver afectadas, pero en mucha menor medida. Esto afecta no solamente en este caso, en otros muchos, básicamente a las confesiones minoritarias y a los evangélicos. Voy a poner dos ejemplos generales. Hace 15 años, no recuerdo muy bien, a partir de 1998, no recuerdo la fecha, hubo una sentencia que decía que los profesores de religión tenían que ser contratados por la administración. Era una sentencia sobre un profesor de religión católica. Antes
había una directriz que tenían que ser pagados por las confesiones y compensados por el Estado. Bueno, después de esa sentencia se cambió la regulación y todos los profesores son contratados por la Administración. Recientemente ha habido una sentencia sobre unos presos de ETA con esto de la doctrina Parot que se está aplicando a las personas de la banda terrorista ETA y también a otros delincuentes. Bueno, en este mismo plazo, hace muy poco tiempo, hubo una sentencia que condenó a España para condenando porque no tenía derecho a una pensión un pastor evangélico por el solo hecho de ser evangélico. Y lo que ha hecho España ha aplicado esa sentencia solo a ese caso, pero no a todos los demás. Del mismo tribunal de Estrasburgo. Es decir... El mismo tribunal de Estrasburgo. Es decir, que a nosotros nos ha tratado peor el Estado español hasta ahora que a los presos de ETA y que, por supuesto, a los profesores de religión católica en ese tema. Nos ha tratado peor en ese tema. ¿Y hasta qué punto las limitaciones del uso de espacios públicos en eventos no religiosos es constitucional? Bueno, la normativa marca tanto el contenido del derecho fundamental como los límites del mismo, ¿vale? El derecho de manifestación pública de las creencias religiosas aparece recogido en la Constitución española como un derecho fundamental y por lo tanto tiene una especial protección, ¿vale? En el sentido de que tiene que ser promovido por los poderes públicos. Pero es un derecho que no es ilimitado, no podemos hacer lo que queramos en la calle, ¿vale? Las iglesias también tenemos que tener límites en cuanto al ejercicio público de ese derecho y el límite lo ha puesto también la norma y es el orden público. Tenemos que respetar, al igual que en el caso de los lugares de culto, lo que es los derechos fundamentales de otras personas y la salvaguardia y la seguridad de las personas. Entonces, en ese sentido, encontramos ese límite. Fuera de ese orden público, cualquier normativa que pueda aprobar el ayuntamiento o la corporación local, si no respeta ese orden público, será inconstitucional. La verdad es que todo esto que estamos comentando me está dejando bastante sorprendido. Supongo que a mucha de nuestra audiencia también, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué razones puede haber detrás de estas limitaciones? Pues son muy complejas. Yo puedo citar algunas. La primera es que nosotros nos hemos dotado hace años de unas leyes que nos han dotado de libertad religiosa, pero esas leyes no han sido acompañadas de un desarrollo normativo ni tampoco de una formación de los agentes públicos, de las autoridades públicas en cuanto a las implicaciones que la libertad religiosa y la tolerancia deben tener. Las administraciones públicas en general se siguen comportando de una manera casi confesional más propia de la etapa anterior. No se ha recibido una formación de qué es actuar en la laicidad, en la neutralidad. Eso no se ha trabajado sobre esa norma, ni tampoco se ha dictado. Necesitamos una norma que hable sobre la neutralidad del Estado. ¿Qué implica la neutralidad del Estado? Pues la neutralidad del Estado en los espacios públicos, en las ceremonias públicas, implica, y tiene que haber unas recomendaciones, que no haya funerales de Estado de una sola confesión, sino que se hagan funerales laicos. Ah, funerales laicos, ¿qué es eso? ¿Cómo hacerlo? Nadie sabe cómo hacerlo. No existe un protocolo que dé normas, que dé consejos, cómo tratar sobre esto. Entonces, eso está así. Y como no existe ese protocolo, se actúa de la manera más propia de un régimen confesional. Y eso es lo que está pasando. Es un ejemplo de lo que está pasando en nuestro país, lamentablemente, al día de hoy. Y nosotros defendemos esto para todas las confesiones, no solo para nosotros, ¿no? Claro, por supuesto. Y para el que no cree también. De igualdad, claro. Y cuando nos encontramos en una de estas situaciones, ¿qué debemos hacer? Bueno, para evitar encontrarnos en una situación como esta, lo primero que la Iglesia tiene que pensar es qué tipo de acto va a realizar, porque dependiendo del acto que vaya a realizar, tendrá o bien que solicitar una autorización al ayuntamiento o no tener que solicitar nada o comunicar a la delegación de gobierno el desarrollo de una actividad. Por ejemplo, si estamos en un acto en el cual tenemos menos de 20 personas, no vamos a utilizar megafonía ni vamos a entregar de forma masiva folletos. En esos casos la Iglesia no tendrá que pedir ningún tipo de autorización al ayuntamiento. Podrá situarse en ese espacio y podrá desarrollar el acto religioso. Pero si, por ejemplo, tenemos un caso en el cual la Iglesia lo que va a hacer es realizar un acto en el cual hay más de 20 personas y va a ser de forma puntual, en ese sentido lo que tendrá que hacer, en vez de acudir al ayuntamiento directamente, tendrá que comunicar a la delegación de gobierno que va a realizar un acto de contenido religioso. Esa solicitud deberá de recoger todos los requisitos que pide la normativa,
Tendrán que definir claramente quién es el solicitante, qué tipo de acto va a desarrollar, qué medidas de seguridad va a adoptar, cuánto tiempo va a durar ese evento. Si todo eso lo hace de forma correcta, se evitará que se impida el desarrollo de esa actividad. Si por el contrario lo que van a hacer es realizar un acto en el cual haya menos de 20 personas, pero van a utilizar megafonía, van a utilizar una tarima, una mesa, o van a entregar folletos de forma masiva, ahí la normativa ya te exige una serie de requisitos, y es que pidas una autorización previa. Si no la pides, obviamente lo que te puedes encontrar es que si haces el acto público sin esa autorización, venga la agente de autoridad correspondiente, imponga las sanciones que se aplican conforme a la normativa, ¿no? Entonces, si nos tomamos esas medidas previas, probablemente no se impedirá el ejercicio normalizado de eso. Entonces, si un grupo de una iglesia de más de 20 personas quiere salir a cantar villancicos en Navidad, ¿tiene que pedir este permiso a la delegación? Informar, ¿no? Sí. O sea, perdón, informar a la Si delegación. utiliza megafonía, tendrá que ¿Y si no la utiliza? pedir autorización. No. Si no la utiliza la megafonía, podrá hacerlo mediante una comunicación previa. Ajá. Básicamente es el mismo derecho del derecho de huelga o de manifestación. Hay una ley orgánica que regula el derecho de manifestación en el espacio público, pues tú tienes que cumplir esa misma normativa, que es una comunicación explicando lo que vas a hacer, lo que vas a recorrer, o si es una concentración, dónde vas a estar, lo que va a durar, etcétera. Tenemos que cumplir esa normativa, pues lo mismo que cualquier ciudadano. Para terminar, y muy brevemente, ¿qué está haciendo la Federación precisamente para avanzar en este espacio de libertad? Pues no resulta fácil, pero tenemos 3 líneas en las que creemos y que hay que trabajar y estamos intentando trabajar. Una es pedir al Gobierno una ley de neutralidad de los cargos públicos, donde, como he dicho antes, señale qué se debe hacer y qué no se debe hacer. En esa norma puede haber también recomendaciones sobre las actitudes y qué deben hacer las autoridades públicas ante el hecho religioso, para evitar la confesionalidad y tratar a todos por igual. En segundo término, lo que creemos que es necesario es la formación. Hay que colaborar con la Federación Española de Municipios, debe establecerse un plan de la propia Administración para formar en la neutralidad y en la diversidad a la Administración, para que trate por igual a todos los ciudadanos, los que creen y los que no creen. Y por último, también las iglesias evangélicas tenemos que incrementar la formación para hacer las cosas adecuadamente y no pensar que nuestro derecho de libertad religiosa es superior a otros derechos y extralimitarnos en ese uso. Bueno, pues veo que no estáis parados, que estáis en marcha haciendo ya muchas iniciativas y deseamos que pronto podamos ver resultados que ayuden a avanzar en este campo tan necesitado. Muchas gracias, Gracias. por compartir este tiempo con nosotros. Gracias. Muy bien. Terminamos ya, pero antes de despedirnos queremos dejaros una nueva pregunta que podéis responder en nuestro Facebook, y que es la siguiente. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la libertad religiosa en España? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y déjanos tus comentarios. Queremos animarte a leer la Biblia y si todavía no lo tienes, llámanos porque queremos regalarte este Evangelio de San Juan al teléfono 91 743 4400. Lo regalamos como parte de la campaña permanente de las iglesias evangélicas. Aquellos que formáis parte de nuestro club de amigos, este es el libro que sortearemos esta semana. Jorge Borrow, de Walter McCleary, de la editorial Peregrino, un gran promotor bíblico. Queremos animarte también a formar parte del Club de Amigos si quieres que sigamos regalando la Biblia. Llámanos al mismo teléfono, al 91 743 4400 y te lo explicaremos. Gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. Los pasos de mi Jesucristo, te oyen los pasos de mi Jesucristo, ya viene pronto por su iglesia.